Buenas noches a todos los que ya nos están conectando en esta entrega más de nuestra serie Ministros de Jesucristo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta noche para así tener una porción de la palabra a través del tema que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta noche. Estamos agradecidos, gracias a cada uno de los hermanos que ya están conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia El Camino. Bendecimos sus vidas y vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestro programa de esta noche. Y luego de esto estaremos adorando a nuestro Señor para tener inicio a nuestro programa o al tema que hemos preparado para ustedes en este momento. Padre, soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que ya está ahí pendiente, Señor, a escuchar palabra. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, nos has guardado. Señor, has tenido cuidado de nosotros a través del tiempo y las dificultades en la cual atraviesa nuestra nación y el mundo. Tu palabra no ha cambiado ni cambiará. Gracias, Señor Jesús. Te presentamos esta noche este programa, que podamos bendecir a otras personas, que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pasamos a un momento de adoración y luego vamos a entregar a la panelista de esta noche, una persona muy querida por cada uno de nosotros. Vamos a la adoración. Siempre te alabarán, siempre
gracias al Señor por la adoración de esta noche, la cual nos permite poder adorar a nuestro Señor en libertad. Esta noche tengo el honor de presentarle a nuestra panelista. Es una persona a la cual yo estimo mucho. Yo sé que nos trae una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Con ustedes, nuestra hermana Lisania Liranzo. Hola a todos, Dios bendiga. Para mí es más que un placer estar compartiendo con ustedes en esta noche, en esta serie que llega a ustedes a través de nuestro canal de YouTube, Ministros de Jesucristo. Y qué mejor manera de compartir este espacio con mi querido tío Frank Estrada. Así que gracias a todos los que se conectan y juntos vamos a desarrollar este tema, que sé que será de gran edificación para cada uno de nosotros. Bien, el tema de hoy, preparación y recursos del ministro. En las entregas anteriores ya hemos analizado algunos requisitos que debe tener un ministro a la luz de Primera de Pedro capítulo 5, el verso 1 al 4. La vocación y el carácter son sumamente importantes como parte de los requisitos que debe tener un buen ministro. Pero además de esto, también un buen ministro necesita capacitación. En Primera de Pedro 5, del 1 al 4, estuvimos mirando algunos requisitos, entre ellos la voluntariedad, la diligencia desinteresada, la ejemplaridad, el servicio, el amor, como requisitos para un buen ministro, entre otros. Entonces, en esta noche nos compete trabajar la preparación adecuada que debe tener un ministro. Fíjense que la capacitación, la preparación adecuada es tan importante, no solo para un ministro propiamente, sino para la persona como tal. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños, nuestros padres nos instruyen a nosotros a que nos capacitemos. Esa capacitación comienza cuando nos inscriben en una escuela, cuando nos motivan a que escojamos una carrera. Y siempre recuerdo que la palabra que utilizan, estudias para que seas algo o alguien en la vida. Y esa frase está muy ligada a el hecho de que nuestra sociedad, ¿verdad? Y de hecho tiene apoyo incluso en la teoría económica, es que a medida que tú tienes mayor nivel de escolaridad, mayor es tu nivel de ingreso. Entonces, cuando nuestros padres nos dicen estudia para que seas alguien en la vida, nos están diciendo eso, capacítate para que cuando puedas entrar al mercado laboral puedas de alguna manera adquirir cierta ganancia económica. Entonces, hay parte el tema de la preparación. De la misma manera que desde pequeños se nos instruye a nosotros a capacitarnos, a adquirir cierto nivel de escolaridad, de la misma forma para poder ejercer el servicio cristiano, como ministra necesitamos tener una capacitación adecuada. Esta capacitación no es menos importante que cualquier otra capacitación, al contrario. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a involucrar en el servicio al Señor, necesitamos tener ciertos conocimientos, cierta preparación, instrumentos que nos van a ayudar a ejercer nuestra función de manera eficaz y de manera eficiente. Un ministro debe ser un estudiante durante toda su vida. Es decir, no es que yo, como bien decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Entonces, debemos ser, como ministros, ser estudiantes día tras día. Usted me puede decir, bueno, yo he escuchado o he conocido personas que Dios lo ha utilizado sin ningún nivel de preparación y podemos estar de acuerdo en eso, pero y Dios incluso los ha ayudado, lo ha prosperado. Pero esa es una excepción. Es decir, Dios no está en contra de que las personas no capacitemos, de que las personas aprovechemos los medios que Él ha creado para que nosotros entonces podamos desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, podamos adquirir el conocimiento que vamos a necesitar para ejercer el trabajo, ¿verdad?, que el Señor ha querido para nosotros en este tiempo. Entonces, el tema de la preparación para los hijos de Dios y los ministros no es de ahora. En el Antiguo Testamento
vemos algunos ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos algunos ejemplos de instrucción. Por ejemplo, en los tiempos de Samuel se hablaba de las escuelas de los profetas. En los tiempos de Jesús, Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo enseñando a sus discípulos, instruyéndolos. También podemos ver un Pablo. Pablo era un letrado, era una persona que tenía conocimiento de cultura, literatura, filosofía, era un hombre que manejaba las leyes. Es decir, que a la luz de la escritura también encontramos personas que el Señor utilizó y los medios que el Señor utilizó para que ellos puedan ejercer el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, en circunstancias normales, cuando una persona se dedica al ministerio, debe tener una capacitación mínima aceptable, de tal manera que nos pueda ayudar a nosotros a desarrollar nuestras actividades con soltura, con eficacia, con seguridad. Entonces, hoy les voy a presentar 3 elementos sumamente importantes que nos van a ayudar a nosotros como ministros, ¿verdad? En nuestro deseo de ser ministros de Jesucristo, que nos van a ayudar a nosotros a prepararnos y a tener la capacitación adecuada para ejercer el servicio cristiano. La primera es la formación bíblica. Toda actividad en el ministerio cristiano tiene como base la palabra de Dios. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es la fuente de todo lo que nosotros vamos a hacer, de todas las actividades que hacemos, de las predicaciones, de todas las actividades que nosotros hacemos, la palabra de Dios es la fuente. Entonces, como ministro necesitamos tener cierta preparación respecto a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un trabajo, lo primero que a nosotros se nos enseña en un trabajo son los estatutos, lo que rige esa empresa, lo que rige esa institución, sea pública, sea privada, ¿para qué? Para que nosotros sepamos cómo es el manejo de la empresa. De la misma manera, como ministro de Dios, la Biblia es nuestra fuente de preparación. Todo lo que nosotros vayamos a realizar tiene que estar apegado a lo que las Sagradas Escrituras han establecido. La palabra de Dios debe ser la fuente de inspiración del ministro, la esencia del mensaje mismo, que de diversas formas ha de comunicar en toda amplitud y profundidad. Y la eficacia en el ministerio depende de qué tan fieles somos nosotros a la palabra de Dios, a la palabra de Dios como instrumento del Espíritu para contrarrestar cualquier viento de doctrina. O sea, no podemos sacar textos de contexto, no podemos tergiversar la palabra de Dios, sino que tenemos que ser leales a la palabra de Dios y tener cierto conocimiento, un conocimiento mínimo que nos ayude a nosotros a poder desarrollarnos en el ministerio. Se requiere un mínimo de capacitación bíblica. Este mínimo, usted me preguntará, bueno, ¿a qué mínimo tú te refieres? ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo saber respecto a la Biblia? Bueno, miren, tener una clara comprensión de las doctrinas fundamentales de Dios, del hombre, de Jesucristo, de la salvación, del pecado, de la iglesia. Son conceptos, es como lo que nosotros en la iglesia le hemos denominado el ABC. O sea, son como cuando usted comienza una nueva carrera. Fíjense que cuando usted comienza una nueva carrera, todo lo que le dan es nociones, introducción, principio, de todo. ¿Por qué? Porque al final una licenciatura es como la base para usted poder luego especializarse en el área que usted desee. De la misma manera, como ministros, tenemos que tener una formación bíblica mínima que sirva de plataforma y que nos va a impulsar a nosotros entonces a seguir profundizando más adelante. Entonces, doctrinas fundamentales, lo que le hemos denominado el ABC, conocer hechos históricos antiguos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que toda la línea de salvación que la Biblia, ¿verdad?, nos va trayendo en todo su recorrido. Lo esencial de cada uno de los libros de la Biblia, su autor, su finalidad, su propósito, a quién va dirigido. Son como conceptos básicos que nos van a ayudar a nosotros a ir profundizando en nuestra formación bíblica. Hemos de estar familiarizados con la profecía, la poesía, la ética bíblica, algunos conceptos que nos van a ayudar a nosotros a seguir profundizando. Y bueno, como les decía,
Una vez nosotros adquirimos estos conceptos básicos, estos conocimientos básicos, entonces ya sí, tenemos la libertad de ampliar de manera exhaustiva estos conocimientos y de profundizar en estos conocimientos. Algo muy importante, y es que esta formación bíblica tiene que ir acompañada necesariamente de la aplicación a la vida diaria y de estudiar las escrituras desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con personas que probablemente manejen la Biblia más que usted, en el sentido de que ven la Biblia como un libro histórico. Y tú te vas a encontrar con personas que te van a hablar de la Biblia, de cosas de la Biblia, que manejan información de la Biblia, incluso más que tú. Ahora, el ministro debe mantener una congruencia entre su conocimiento bíblico y la aplicación de sus conocimientos a la vida diaria, de tal manera que cuando se enfrente a las situaciones de la vida, esos conocimientos se vean reflejados. No es lo mismo nosotros hablar, por ejemplo, del pecado que vivir acerca del pecado. No es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que crear esa vinculación entre el conocimiento que yo tengo, este conocimiento bíblico, con la asimilación espiritual de ese conocimiento y la aplicación en nuestra vida diaria. Entonces, eso se va a evidenciar cuando se presenten circunstancias difíciles, ¿verdad? Como ministros, como conocedores de la palabra, vamos a saber manejar cualquier situación y eso va a mostrar en nosotros la autenticidad del conocimiento que hemos adquirido. Otro elemento sumamente importante que debemos tomar en cuenta es nuestra formación cultural. Bueno, aquí veo un verso de Hechos 17:11. Este verso de Hechos 17:11 hay que leerlo detenidamente. Ahora no creo que no tenga tiempo para explicarlo por completo, pero cuando tengan tiempo en sus casitas pueden leerlo para que puedan entender el contexto. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra en toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica con la intención de predicar el evangelio, se encuentran con un grupo de judíos, de personas de la alta sociedad. Cuando usted lee el verso, usted se va a dar cuenta que había mujeres pudientes, que habían personas griegas, personas judías. Y Pablo dice la palabra, que duró 3 días de reposo, explicándoles a ellos acerca de la verdad bíblica. De tal manera que del Jesucristo que ellos habían escuchado, ¿verdad? Pablo le predicó acerca de Jesucristo, pero a Pablo no le fue tan fácil, porque cuando leemos el verso, dice que de todo el grupo que estaba, unos pocos fueron los que creyeron y aceptaron a Jesús. De hecho, a partir de esa reunión que tuvo Pablo ahí en ese momento, se armó todo un alboroto ahí en Tesalónica. Pero luego, más adelante, vemos que Pablo se reúne nueva vez con otro grupo, y es al que se refiere este verso de Hechos 17, que dice que eran más nobles y que a Pablo, me parece que a Pablo le fue mucho más fácil predicarle el evangelio, porque dice que ellos aceptaron el conocimiento que Pablo le estaba impartiendo, ¿verdad? Y que cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo le había predicado era cierto. Entonces, fíjate cómo ministro debemos estar apegados a la verdad bíblica, no tergiversar los conceptos, no sacar los textos de contexto, sino guardar la lealtad a la palabra. Otro elemento importante que debemos conocer o manejar, ¿verdad? Que debemos tener como ministros de Jesucristo es una formación cultural. Un buen ministro debe tener un buen bagaje cultural. O sea, no todo es Biblia, no podemos estar ajenos a lo que pasa en nuestro mundo alrededor, no podemos estar ajenos a los acontecimientos históricos y contemporáneos que están sucediendo. Como ministro debemos estar, como dicen, a la vanguardia, debemos estar al día, actualizados con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Grandes líderes del pueblo de Dios tuvieron gran conocimiento, capacidad cultural. Por mencionar algunos, Pablo tenía conocimiento de filosofía, Pablo tenía conocimiento de sociología, Pablo tenía
conocimiento de literatura. Pablo fue formado, además de su formación teológica, también tenía gran conocimiento cultural. Entonces, estas instrucciones, tanto las instrucciones teológicas como las instrucciones culturales, son instrumentos indispensables en la preparación de un ministro. El nivel de preparación requerido va a depender del nivel de educación del país, región, población en que debe ser este ministro. Y obviamente las exigencias serán mayores en la medida del nivel cultural de los miembros. No es lo mismo una congregación o un medio donde se desenvuelva un ministro cristiano con un nivel de escolaridad, de licenciatura a maestría, a una congregación o un espacio donde se desenvuelva, donde las personas con las que se relacionan son, por ejemplo, nivel básico. El nivel de exigencia va a ser mayor mientras más preparada está la gente con la que el ministro se desenvuelve. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de todo debemos tener un conocimiento cultural. Me reía porque el autor menciona y hacía la comparación que el conocimiento mínimo que debe tener un ministro en términos culturales debe ser el mismo que tiene un maestro de enseñanza básica. Es decir, que no es que usted se lo sepa todo, no es que pretendamos que no lo sabemos, que no lo sabemos todo, no, sino que el crear una plataforma y a partir de esa plataforma, entonces, seguir profundizando en el conocimiento de cada uno de los temas. Entonces, como ministros de Dios, nuestra formación cultural, tenemos que comenzar desde ya a leer, a investigar, a leer artes, a leer sobre sociología, sobre filosofía, sobre cultura general, porque eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo y en nuestro desempeño como ministro. Algo muy importante también en esta formación cultural que debe tener un buen ministro es el fomento de la lectura, debe fomentar la lectura. Un gran pensador decía que en las mañanas él leía la Biblia y leía el periódico. La Biblia le enseñaba, ¿verdad? O le permitía conocer a Dios, pero el periódico le permitía conocer el mundo que lo rodea. Es decir, nosotros como ministros debemos también mantener ese equilibrio entre la lectura de la palabra y la lectura de aquellas informaciones, periódicos, revistas, libros, que nos ayudarán a nosotros a desarrollarnos y a desenvolvernos en esta gran labor que se nos ha encomendado. De hecho, el nivel mínimo requerido dependerá del nivel de educación que tenga el país, de la región, población en la que debe desenvolverse el ministro. Hay un verso, 1 Corintios 1, del 17 al 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No basta con conocer, tener mucho conocimiento de cualquier otra cosa, si no tenemos el fundamento de la palabra y si no nos desarrollamos en lo que el Señor ha establecido. Entonces, un buen ministro debe, como les decía, debe tener fundamento para la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos va a ayudar a nosotros a enriquecer nuestro vocabulario, a perfeccionar nuestra capacidad de organizar ideas. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, mi papá siempre nos decía que debíamos fomentar la lectura. Y siempre me decía eso, ¿por qué? Porque la lectura te va a ayudar a tener buen vocabulario, a enriquecer tu vocabulario, palabras nuevas. Siempre yo, que cuando yo como que no entendiera el significado, no entendía el significado de alguna palabra, que lo consultara en un diccionario. Ya hoy quizás no se usan mucho los diccionarios porque tenemos a Google y usted pone la palabra y ya Google le da más de una definición, pero sí es importante que como ministros comentemos la lectura. Otro elemento sumamente importante es la formación humana. Son esos conocimientos que se adquieren en contacto directo con la gente, especialmente con nuestros semejantes.
Ese sistema de formación es insustituible. Miren, un buen ministro de Jesucristo no puede ser una persona ermitaña, no puede ser una persona alejada del resto, que no se relacione con nadie. No, porque hay un conocimiento que se adquiere en el día a día, un conocimiento que se adquiere cuando usted se relaciona con sus semejantes, cuando usted se involucra, cuando usted aprende de las experiencias de los demás, cuando de alguna manera usted tiene contacto con la gente. Y ese conocimiento no lo proveen los libros, no lo provee la teoría, sino que lo provee la práctica. Todo buen ministro tiene que estar en la capacidad de relacionarse con la gente y saber que de la misma manera que ellos tienen para aportar, cada gente con la que nos relacionamos, de esa misma manera también nos enseña a nosotros. Un buen ministro no puede vivir ajeno a lo que sucede con sus semejantes. Es necesario aprender a detenerse, observar, escuchar y reflexionar. Y después de haber visto y oído con examen detallado, es imprescindible reflexionar. Solo dedicando tiempo a meditar y pensar en todo cuanto hace y adquiere, le beneficiará plenamente en su triple formación bíblica, cultural y humana. Hay un salmo, a ver si me ayudan en el Salmo 1, del 1 al 2, que dice: bienaventurado el hombre que anduvo en que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta triple combinación de formación bíblica, de formación cultural o intelectual y de formación humana debe ir acompañada de reflexión, debe ir acompañada en la meditación diaria de la palabra conforme establece el Salmo, que en la ley de Jehová nos deleitamos y meditamos en ella día tras día. Así que vamos a una pausa para continuar con nuestra programación de hoy, mi hermano Frank. Así que adelante nuestros controles. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles a las 8 de la noche tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga. Muy bien, que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Lisania por la participación de esta noche. Y seguimos con nuestro programa y la parte que continúa se llama los recursos del ministro. Veamos esta parte. Como bien decía Lisania, un buen ministro debe conocer de manera general muchísimas cosas para estar a la vanguardia de lo que requiere el ministro. Y hablamos de recursos. ¿Qué es esto? Bueno,
Los recursos son los elementos disponibles para realizar una actividad o llevar a cabo una empresa. Bien, como ella acaba de mencionar, el mundo en que se desarrolla el ministro de Cristo tiene muchos fines, son muchas exigencias morales, y los desafíos implican, lo sitúan en un plano que sería imposible acceder si fuera con sus propias fuerzas. Para ello existen algunos elementos de los cuales vamos a estar mirando. Bien, sería ilógico pensar que si el Señor nos ha llamado, no nos va a proveer los recursos que nosotros vamos a necesitar para realizar las funciones que Él nos haya puesto o nos haya determinado que vamos a hacer. Bien, como decimos esta parte, ningún soldado ha tenido jamás que fabricarse las armas o lograr por sí mismo los medios adecuados para su sostenimiento. Es decir, que si pertenecemos al reino de Dios, el mismo Señor, el cual nos ha llamado, Él mismo nos va a capacitar para que nosotros hagamos de manera eficiente lo que Él ya ha determinado como tarea para nuestras vidas. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 2, 1 al 3, él habla que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber, entre otras cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo está dando a conocer que él tenía algunas debilidades, pero que también su predicación no era que se vieran en él las faltas, sino que el poder que él recibía era a través del Espíritu Santo, el cual le había sido dado. Más adelante, él comenta en el versículo siguiente que no se propuso, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo estaba confiando en que lo que él quería hacer en los creyentes no estaba basado en las meras palabras que él pudiera haber dicho o que pudiera enseñarles, sino que lo que él estaba enseñando era algo sobrenatural, era el poder de Dios a través del Espíritu Santo, el cual le permitía a él enseñar de la manera que su fe no fuera cimentada en una situación que no tuviera un fundamento, más bien que pudieran creer en Dios a través del poder del Espíritu Santo. En esta noche veremos algunos elementos de los cuales el Señor va a dotar a cualquier persona que vaya a realizar una actividad espiritual, en este caso el ministro de Cristo. Para cumplir esas asignaciones, el Señor les ha permitido, como yo decía al principio, algunos elementos que los van a ayudar a desarrollarse como ministro de Cristo. Entre el primer elemento que encontramos está el Espíritu Santo, y hablamos así de elementos por decir algo, porque sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el cual ha sido dado para consolarnos, ayudarnos. Dice, el Espíritu Santo nosotros no usamos al Espíritu Santo, más bien Él es quien nos usa. Nosotros somos como instrumento para lo que Él va a hacer en la vida del creyente, de aquellas personas que aceptan a Cristo. El Espíritu Santo es Eva, ayúdame con la presentación, Eva, ahí, acá. Bien, el Espíritu Santo es imposible realizar una asignación si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dice en Juan capítulo 15 que separado de Él nada nosotros podemos hacer. De esta manera, si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no tendríamos la eficacia que se necesita para hacer las cosas de las cuales Dios nos ha determinado hacer. El mismo Espíritu nos ayuda en el conocimiento de la verdad. También recibimos poder a través del Espíritu Santo como una promesa que Él ha dado, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué el ministro de Cristo necesita el Espíritu Santo?
por múltiples razones. Somos testigos de Cristo y debemos dar testimonio de su palabra. Bien, capacitará para predicar el evangelio eficaz. La asistencia del Espíritu Santo proporcionará a los ministros de Jesucristo palabras sabias y firmeza en situaciones difíciles. Él dice en su palabra que no nos preocupemos por lo que vayamos a hablar, sino que Él mismo nos daría las palabras correctas. Es como para defender la fe en la cual hemos creído. El Espíritu Santo va a estar ahí en cada momento, concatenando, organizando, dando orden a cada idea para que podamos expresar lo que Él quiere. Enriquecerá con dones que debidamente reconocidos y usados impulsarán el desarrollo del ministro de Cristo. El Espíritu Santo es en nosotros el poder, la acción que necesitamos, la fuerza que necesitamos viene del Espíritu Santo. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible que el ministro pueda tener una realización del ministerio de manera que pueda alcanzar el propósito para el cual el Señor les ha llamado. La comprensión práctica de la obra del Espíritu Santo nos libra de la tensión y ansiedad al momento de realizar nuestra asignación. Es posible que muchas personas vivan cargados porque tal vez tienen alguna función, pero el Señor no nos ha llamado para estar cargados cuando vayamos a hacer alguna actividad espiritual. Es en ese momento que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos desarrollar sin estar cansado, cargado, angustiado o en ansiedad de lo que va a pasar. El segundo elemento es la palabra de Dios. Bien, como hemos dicho, la palabra es nuestro alimento. Debemos conocer la palabra de Dios. Como decía Lisania, no es solamente el mundo, no es solamente lo que está a la vanguardia. Debemos profundizar en la palabra. A través de ella, Dios nos habla. El Señor se va a manifestar. Lo que conocemos de Dios es porque su palabra ha sido ya revelada. ¿Y qué pasa? Si no nos alimentamos de la palabra, seremos unos cristianos endebles, no tendremos una fortaleza espiritual adecuada para los momentos de desafío que puedan venir en la vida del ministro. La palabra nos va a fortalecer, nos va a dar el aliento que necesitamos en cada momento. Como ministros del Señor, usted y yo necesitamos alimentarnos. La misma palabra nos va a santificar y nos capacitará a cumplir la encomienda divina que nuestro Señor nos ha encomendado. Debemos ahondar en el conocimiento de la palabra, profundizar en lo que el Señor nos ha revelado a través de ella. Aumentamos el conocimiento de nosotros mismos. Conocemos nuestra realidad de quiénes somos frente al Señor y es allí donde queda revelado que sin Él, sin su palabra, no somos nada. Su luz nos muestra lo que realmente usted y yo somos. Nos capacita para comprender a nuestros semejantes, dígase los hermanos que nos rodean, las personas que están alrededor. Debemos ser pacientes con ellos, debemos tolerarlo, debemos amarlo. O sea, es una inmensidad de cosas que la palabra nos da a conocer de nuestro propio yo, como diría alguien. Yo quedo perplejo, yo quedo revelado delante del Señor en mi naturaleza humana a través de la palabra. El tercer elemento es la oración. Muchos hablan de este elemento. Indiscutible, su eficacia es incuestionable. La oración es la única manera por la cual el ser humano puede llegar a tener intimidad con el Señor. No existe otra manera en la cual el ser humano pueda llegar a conocer la voz de Dios, hablar con Él, estar atento a lo que Él quiere darte a conocer en esos tiempos, si no es a través de la oración. Para muchas personas orar no significa nada, muchas personas ni lo practican. Sin embargo, el buen ministro de Jesucristo debe tener una relación íntima con el Señor a través de la oración. No podemos tener un ministerio eficiente si no entramos a orar, si no entramos a hablar con nuestro Señor.
Los pensamientos se enriquecen y los sentimientos se equilibran. Nueva voluntad recibe estímulo, nuestra voluntad recibe estímulo para obedecer a Dios. Es allí, a través de la oración, que podemos darnos cuenta de nuestra humanidad. El cuarto elemento que veremos es el servicio. El servicio a otros constituye parte importante para Dios respecto a nuestro fortalecimiento espiritual. Es importante hablar del servicio. ¿Por qué? Porque las personas, usted y yo como ministro del Señor, estamos para servir a los demás. Jesús ha sido nuestro mayor ejemplo de servicio. Él dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Las personas que están alrededor de nosotros tal vez requieren alguna ayuda, requieren alguna palabra. De alguna manera están necesitando de algo, la cual usted y yo, como ministros de Cristo, estamos en la obligación, estamos en el deber de poder dar a conocer. En este puede encontrar el ministro de Jesucristo su estabilidad espiritual, ya que en la misma medida que sirve a otro, permitirá que por medio del servicio Dios le use a usted. Las personas, es bueno que usted como ministro pueda servir a los demás, porque esto es importante. Es posible que usted no conozca algún don que el Señor haya depositado y a través del servicio pueda desarrollar esa habilidad espiritual, ese don que el Señor ha puesto en usted a través del servicio a los demás. Y de manera puede expresarse algo nuevo en su vida a través de que usted pueda servirle a las demás personas. Yo creo que si servimos, nos damos cuenta de cuál es nuestra utilidad en el reino. Pero si no ponemos en disposición nuestros corazones, nuestras vidas en servicio, no vamos a conocer esta parte. Como quinto elemento está la comunión de los santos. Como decía Lisania, el ministro no puede estar aislado. El buen ministro de Jesucristo debe estar en relación con las demás personas. El ser humano es sociable por naturaleza. El ministro no es la excepción. Necesita el calor de sus hermanos. Necesitamos estar a la vanguardia con los hermanos. ¿Qué ocurre con mi hermano? ¿Cómo le puedo ayudar? Tengo que escucharlo, tengo que asistirle cuando esté necesitando alguna cosa, la cual yo pueda darle un abrazo, darle una llamada, pueda asistirle en cualquiera de sus necesidades si están a mi alcance. El buen ministro está pendiente de las situaciones que padece su hermano de la comunidad de creyentes a la que pertenece. Es importante que tengamos esto claro. En la comunión con ellos sufrirá a veces decepciones, pero también recibirá aliento. El ser humano es complejo. Hay personas que posiblemente no sean fáciles de tratar, como no todos somos iguales, pero también hay momentos de alegría en el cual nos gozamos con los hermanos, nos alegramos con las metas que han logrado, con las situaciones que también le han ayudado en el crecimiento y que usted también ha sido parte de ese crecimiento. En él siempre será mejor dos que uno. Este versículo cuando lo leí me llamó mucho la atención en Eclesiastés 4, 9, 11. Él dice que es mejor dos que uno. En realidad no fuimos diseñados para estar solos y en su palabra lo establece. Asista al hermano, denle un abrazo, denle una llamada. El ministro de Cristo debe estar presto a hacer a tener esta conducta de poder dar afecto, de poder dar amor. Es una de las partes más importantes de el ministro de Jesucristo. Adelante. Bien, bueno, pues aquí dice la hermana Eva que esta noche hemos concluido, pero el siguiente tema de nuestra próxima entrega, ahí está, los problemas del ministerio. Yo creo que estén atentos para que podamos juntos compartir esta nueva entrega que será este próximo miércoles a la misma hora, a las 9, estaremos por aquí. Quiero que nuestra hermana Lisania, antes de concluir, pueda también despedirse de la audiencia que nos ha dado el apoyo en esta noche. Adelante, Lisania. Ahora sí me escuchan.
Gracias, Fran, por la oportunidad, de verdad, gozosa aquí de escucharte, de que manejemos estos conceptos. Antes de despedirnos, me gustaría, a modo de conclusión, comentarles que si nosotros queremos ser buenos ministros, debemos mantenernos capacitados, aumentar nuestra formación bíblica, nuestra formación humana, nuestra formación cultural. Hay un proverbio, déjame buscarlo acá, está Proverbios 2, el verso 4 al 6, lo voy a leer, dice, estoy en el 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, que hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Me llama mucho la atención que aquí el proverbista nos está diciendo que si nosotros buscáramos la sabiduría como buscamos la plata, y aquí poniéndolo en este contexto, es que si de la misma manera que nosotros nos ocupamos de ser buenos profesionales y brindar nuestros servicios a alguna institución pública o privada, si nosotros pusiéramos empeño en desarrollarnos como ministros de Dios para el servicio, ¿qué cosas no hará Dios con nosotros? De la misma manera, necesitamos alcanzar y ser alguien en la vida, obtener ingresos, desarrollando en cualquier medio. Y de esa misma manera, nosotros nos ocupamos de fomentar nuestro desarrollo espiritual, intelectual, para el servicio a Dios. Dice aquí que el Señor dará a nosotros, encontraremos el conocimiento de Dios y que Él dará la sabiduría, porque de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. Entonces es tiempo de que nosotros, si queremos desarrollarnos y comenzar nuestro camino como ministro de Dios, pongamos en práctica tanto estos recursos que Fran le acaba de mencionar, como esos elementos para la preparación de un buen ministro. Es también buena la oportunidad para anunciar las clases del Instituto de Liderazgo. Nuestra iglesia, gracias al Señor, ha sido una iglesia que se ha preocupado o ocupado del desarrollo de sus miembros en términos de educación. Que nosotros podamos aprovechar estas oportunidades que nos ha dado el Señor de formar parte de una congregación donde se fomente el desarrollo de sus miembros a través de las escuelas bíblicas, a través del Instituto de Liderazgo, a través de esos espacios que son utilizados para compartir la palabra e instruirnos a nosotros lo que el Señor ha establecido. Así que nada, me despido de ustedes. El Señor les bendiga y seguimos por aquí. Fran, adelante. Amén, así es. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Lisania, por la intervención de esta noche y a cada una de las personas que nos han sintonizado a través del canal de YouTube de la iglesia. A la parte técnica, gracias a nuestra hermana Eva por el soporte. Les bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús y gracias por estar ahí. Les animamos a que estén pendientes a nuestra próxima entrega, cual será la última de esta serie. Vienen más programas, vienen más cosas interesantes. Estén pendientes. El Señor les bendiga. Buenas noches. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra.
¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Les invitamos a que sintonicen el canal de YouTube de la Iglesia El Camino RD cada martes a las 9 de la noche en nuestro programa Bueno es Adorar. Les esperamos. Ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Da clic a la campanita para activar las notificaciones.